Y el tercer factor de inconveniente que la gente podría asociar al tema de la utilización de la madera como elemento constructivo es la exposición al medio. En el caso que se utilice madera que esté expuesta, o sea, una madera que sea un acabado exterior de la vivienda, pues va a sufrir las inclemencias del clima, el calor, sobre todo el tema del calor, que es el sol y la radiación solar, que podrían deteriorar ese tipo de fachadas. En la práctica, pues la madera nos permite realizar todo tipo de construcciones, todo tipo de formas y realmente a nosotros como empresa y como constructor de viviendas, pues no nos limita en el diseño. ¿Vale? Pongo el ejemplo de la certificación FSC que asegura, por ejemplo, los bosques suecos, de donde nosotros traemos la madera, que realmente por cada árbol que se corta, pues hay un árbol nuevo que se está plantando al mismo tiempo. Entonces, si la madera puede ser sostenible, sí existe también una predisposición a la conservación de los bosques. Ahora les voy a contar el desafío climático. Le hemos llamado desafío climático porque Valencia pues tiene un caso muy particular y ahora lo vamos a ver. Temperaturas de en verano que 43 grados es habitual de ver un termómetro en la calle a esa temperatura y donde realmente se hace insoportable porque incluso por la noche hay noches donde la temperatura no baja de 32 grados. Se pueden imaginar lo que es vivir todo el día entre 30 y 40 grados, o sea, en la noche tu cuerpo cuando quiere descansar, pues en los edificios pues tenemos al interior, tenemos 30 grados. Solución, meter aire acondicionado, pero en la práctica, pues por lo menos mis pequeños se terminan enfermando. Luego, virtudes de la climatología de Valencia. Estamos hablando del caso de Valencia, el desafío climático. Virtudes, por otra parte, tenemos un clima que desde mayo hasta octubre, durante 6 meses al año, la calificación para poder hacer uso o disfrute del medio es de un 9/10. Un 90% del tiempo tenemos un cielo despejado. La posibilidad o la cantidad de precipitaciones que tenemos en Valencia son de apenas 5 milímetros. Pero bueno, hasta ahí lo bueno. Por contrapartida, pues el día 6 de agosto, esto es una estadística, el día 6 de agosto, el 78% del tiempo se considera que es bochornoso, donde bochornoso es más que húmedo. Y otra parte del tiempo, aproximadamente un 5% del tiempo, pues llega a ser insoportable, que es lo que comentaba anteriormente. 30 grados de noche, 40 de día. Esa es la situación con la que nos encontramos en Valencia. Entonces, ¿cómo aplicamos el estándar Passive House a un clima caluroso, húmedo, extremo? Yo le llamo extremo, mediante la construcción de viviendas prefabricadas, viviendas industrializadas, que enseño el producto final. Realmente, una vivienda Passive House construida en madera, acabada, pues no tiene nada que envidiar a cualquier otro tipo de construcción. Es verdad de que usamos formas más rectas, pero es por un tema de transporte. Pero el resultado final de las viviendas que podemos construir es una vivienda que es agradable, estética y funcional. En el interior de la vivienda pues, se consiguen los mismos acabados que una vivienda de obra convencional, de una vivienda de obra tradicional, no existiendo grandes restricciones. ¿Qué parece? Bueno, todas estas casas que he mostrado antes se construyen en una fábrica, en una nave. Aquí está nuestra fábrica. Se construyen bajo un ambiente controlado. Digo controlado porque tenemos un jefe de producción que está 8 horas al día, durante 5 días a la semana, controlando, supervisando todo el sistema de construcción, todo el proceso constructivo. Y obviamente esto de tener estas 4 casas simultáneamente construyéndose es muchísimo más fácil de supervisar que una obra en terreno. Una empresa constructora normal podría tener 3, 4 obras simultáneamente y un jefe de producción pues va rodando por estas obras en terreno, distantes 15, 20, 50 kilómetros cada una. Aquí el mismo jefe de producción tiene a mano 4 obras, tienes a todos los operarios supervisados, no importa el clima, si llueve o hace calor, pues siempre se puede desempeñar el proceso. Ahí se cayó el dron mientras estaba volando haciendo el vídeo. Esto es una fábrica donde se construyen casas prefabricadas, Passive House. Luego, también les quiero comentar que el proceso productivo pues, es muy fácil de estandarizar, es muy fácil de controlar, de supervisar y el empleo de materiales, en nuestro caso, la madera llega a un 85% del total de la estructura de la vivienda, es madera. Posteriormente estas casas se desmontan y se llevan en un camión, una grúa las carga y el camión hace los kilómetros que haya que hacer hasta llegar al terreno del cliente. Pongo esta imagen de ejemplo porque nos permite ver todo el entramado de viguetas, que son vigas laminares, objeto de este webinar, el título de este webinar, y que son piezas fundamentales en lo que es la estructura de la vivienda. Todo eso que se ve son vigas de pino sueco laminado,
y que nos permiten crear toda la estructura de la vivienda. Por eso comentaba que aproximadamente el 85% de la estructura de la vivienda se hace en madera. Y hay otra imagen de cómo estas casas, una vez que están acabadas, se transportan en camiones y se llevan hasta donde toque. Pongo estas imágenes porque la obra en terreno, pues es esto, es caótico. Yo le llamo caótico. Yo siempre he trabajado en este sistema industrializado donde está todo en orden. Esto es una obra en terreno donde los materiales pues quedan expuestos al medio. Probablemente estos materiales son los que luego instalan dentro de la vivienda, pues con humedad, etcétera, ¿vale? Por lo cual la obra en terreno pues genera una serie de inconvenientes. A modo de resumen, lo que es la construcción industrializada de viviendas Passive House tiene una supervisión 8/5, un jefe de producción que durante 8 horas al día supervisa los 5 días de la semana la construcción y en contrapartida, la obra tradicional, pues probablemente un jefe de producción está menos del 20% de su tiempo en una obra, porque luego tiene que ir a otra obra. Eso inherentemente implica una mejora de la calidad del producto. Otra gran ventaja de la construcción industrializada es que somos una obra seca. ¿Qué significa una obra seca? Significa que nosotros en el terreno del cliente solo estamos una semana. Todo el resto del proceso constructivo se hace en una fábrica. Versus probablemente una obra tradicional de una casa de 150 metros cuadrados requiere 8 meses de trabajo en terreno. Eso significa un destrozo al terreno del cliente. Nuestro daño o nuestro impacto en el terreno es mínimo. Otra gran ventaja de nuestro tipo de construcción industrializada es que tenemos un espíritu BREEAM. ¿Qué significa eso? Que consumimos menos energía en la construcción de la vivienda, generamos menos residuos en el proceso de construcción y, por tanto, también contaminamos menos, emitimos menos CO2 en todo este proceso. Todos los proveedores son proveedores locales que la distancia a la fábrica para suministrarnos es la mínima posible. A diferencia de la obra tradicional, que hay que recorrer más kilómetros para poder suministrar o abastecer de material. Y por último, destacar que nuestro sistema de construcción industrializado es un proceso que está optimizado porque hay un control de fases, existe la especialización de los operarios en cada una de las fases constructivas y, por tanto, también reducimos los costes, los tiempos y eso se traduce en una mayor calidad y en un menor coste de cara al cliente. Este tipo de construcción, la construcción industrializada de viviendas, es más barata que una obra tradicional, pero no porque sea de menor calidad. Sencillamente porque optimizamos todo el proceso y ese ahorro, ese beneficio se lo transmitimos al cliente. Tengo que reconocer que existen algunos inconvenientes o algunas limitaciones del proceso o de este tipo de construcción industrializada que podría ser que las modificaciones sobre la vivienda son menores. ¿Por qué? Porque estamos limitados por el transporte. Disponemos de unos altos y largos y anchos para poder transportar y en base a esa modulación tenemos que ser capaces de diseñar cada vivienda. También existe un rechazo cultural, hablo del caso específico de España, que es donde estamos. Hay un rechazo cultural, ¿por qué? Porque la gente está acostumbrada a ver un ladrillo sobre otro construido con hormigón. Y eso genera, como el cuento, existe una mala fama también por las casas de camping, que son casas baratas, que son prefabricadas, por eso nosotros le llamamos viviendas industrializadas, para no asociarnos a lo que es una casa barata de camping, y por eso fomentamos el término industrializada. El mantenimiento no es un inconveniente, pero sí que existe un sesgo de que la gente piensa de que se utilizan materiales de menor calidad, que no es así. Las casas Passive House que construimos son de alta calidad en materiales porque el estándar nos obliga también a utilizar mejores materiales. Y por último, podría ser también, o no podría ser, es un inconveniente el tema de la financiación. No todos los bancos, no todas las entidades bancarias ofrecen hipotecas. Recordemos que aproximadamente un 80% de las viviendas nuevas que se construyen pues, requieren de financiación externa. Entonces, no todos los bancos proveen de esta financiación a este tipo de vivienda, básicamente porque la posesión de la casa no se da hasta el final, cuando nosotros sacamos la casa 100% acabada desde nuestra fábrica y la llevamos al terreno del cliente, por lo cual ahí hay un tema legal con el banco. Pero bueno, poco a poco también nos vamos dando a conocer y los bancos también van conociendo este sistema constructivo. ¿Cuál es el presente y el futuro de la construcción industrializada? El presente es que en países como en Reino Unido, Alemania y países nórdicos, la construcción industrializada Passive House es una realidad. Existe, ¿vale? Uno va y es una opción más del mercado y la gente decide si comprar obra tradicional o comprar una vivienda industrializada Passive House. En España, en nuestro caso, es un mercado que está en expansión y que ha experimentado un crecimiento exponencial brutal debido al COVID. Ha habido un cambio de tendencia y la gente quiere vivir en una casa y se plantea lo que es ahora una vivienda Passive House.
En Chile existe un incipiente, un mercado Passive House. Esa es la realidad, ese es el presente. En el futuro, ¿qué es lo que esperamos? Una mayor aceptación por parte del consumidor. Pues lo principal es que primero lo contemple como una opción, que haya una mayor aceptación. Segundo, que se dé a conocer, porque actualmente no se conoce. Hay gente que no conoce este tipo de construcción, no conoce las bondades y las virtudes que podemos tener. Y también el futuro pasa por las viviendas, que lo comentó Alejandra en su exposición anterior, pasa por viviendas plurifamiliares en altura, edificios de 4 alturas, como comentó Alejandra. Bien, vamos ahora a centrarnos en lo que es la primera casa Passive House de Valencia, ¿vale? Somos la empresa que ha construido la primera casa Passive House certificada, en proceso de certificación, Passive House, ¿vale? Estamos situados en Valencia, al lado del mar, y hemos construido, o estamos en proceso de construcción de una casa de 150 metros cuadrados. Este es el render, lo que es la imagen previa que se le diseña al cliente. 150 metros cuadrados construidos, con 4 habitaciones, dispone de 4 baños, hay 2 salones para hacer uso y disfrute de la vivienda y un cuarto técnico donde hemos tenido que situar todo lo que son, bueno, el equipamiento para una casa Passive House. El interior es, digamos que es sencillo, pero con altos niveles de calidad de los materiales. Y todo esto es la imagen previa que preparamos al cliente en la fase de diseño de la vivienda. Bien, entremos un poco a analizar las peculiaridades o cómo fue diseñada esta vivienda. Recordemos que para un clima cálido como el de Valencia tenemos que añadir un sexto principio a los 5 principios estándares del estándar Passive House. Primero, una envolvente térmica de alto desempeño. Recordemos que tenemos una alta radiación de solar aquí en Valencia durante 6 meses al año, por lo cual ahora vamos a estudiar un poco lo que son los espesores y características técnicas de los aislantes. En segundo lugar, se han estudiado, se han optimizado y analizado cada uno de los puentes térmicos que podíamos generar. Luego hemos decidido la utilización de ventanas de alto desempeño. En este caso encontramos un perfil alemán que se ensambla en Polonia, por lo cual importamos estas ventanas desde ahí y que ya contaban con su certificado Passive House, lo cual nos ayudó a la hora del diseño del PHPP. En el tema de hermeticidad sí que tenemos una peculiaridad de que la casa se debe de construir 100% dentro de la fábrica, por lo cual el blower door se debe de ejecutar y debemos ser capaces de pasarlo, o sea, conseguir esas 0,6 renovaciones de aire hora. Tenemos que ser capaces de hacerlo dentro de la fábrica, pero una vez que la casa está acabada y que superamos el test, tenemos que desmontar esa casa, separarla en módulos. Obviamente 150 metros cuadrados no los llevamos en un solo bloque, son 5 bloques, son 5 módulos que se separan y luego en terreno tenemos que volver a unirlos y volver a aplicar o volver a ejecutar el blower door para verificar de que hemos sido capaces de, por segunda vez, ensamblar la casa correctamente. Luego tenemos un sistema de ventilación con recuperador de calor, que vamos a ver ahora cómo funciona en detalle. Y el sexto principio es el tema del sombreamiento. Lo comentaba hace un minuto de que el tema de la radiación solar aquí en España, o en Valencia específicamente, donde nos encontramos, incide durante 6 meses al año y es muy alta la cantidad de radiación que se recibe, por lo cual aplicamos unos aleros para que nos puedan permitir frenar la incidencia del sol directo sobre la vivienda en verano, pero que nos permitan durante los meses de invierno aprovechar esa radiación solar y que acceda a la vivienda. Otra cosa que hemos hecho y que hacemos en todas las viviendas que construimos es que el tejado, que usamos cubierta plana, el tejado lo pintamos en color blanco porque el blanco refleja el 90% de la radiación solar y de esa manera evitamos un recalentamiento de la cubierta. Avanzando un poco en lo que fueron los resultados térmicos, ¿vale? Cuando se hizo todo el estudio preliminar de la vivienda para ver cómo se comportaba y cómo teníamos que diseñarla, le explico un poco cómo funciona este gráfico. Tenemos aquí 7 escenarios que hemos estudiado en combinaciones de aislamiento, calidad de los cristales, para poder ver finalmente cómo teníamos que acabar o cómo teníamos que implementar esta vivienda. Tenemos aquí, centrémonos en 2 columnas, ¿vale? La columna roja y la columna azul. La columna roja, donde tenemos aquí la demanda térmica en calefacción, y en la columna azul, donde tenemos la demanda térmica en frío y deshumidificación, que es un caso muy particular de climas húmedos, cálidos como el nuestro, que vamos a emplear una alta cantidad de energía también en deshumidificar. Entonces, en el escenario 1, arrancamos con una combinación de 10 centímetros de aislantes en suelo, 10 centímetros de aislantes en fachadas y 15 centímetros de aislamiento en tejado, en techo.
Y bueno, pues era un primer escenario utilizando un U del Glass, un U de un 2 de 2 kilovatios hora por metro cuadrado año. Y con eso teníamos este resultado que obviamente no podíamos cumplir. Hicimos más combinaciones, una segunda combinación, aumentamos el aislamiento en lugar de 10 a 15, 15, 25, 15 en suelo, 15 en paredes y 25 en tejado, y consideramos que aún no conseguíamos llegar a ese factor que nos permitiera la certificación. Finalmente, por no repasar todos los escenarios que se estudiaron, implementamos el escenario número 6, donde el U del Glass que tenía un factor de 0,6, donde además se añadió un factor solar del cristal de 0,5, donde conseguíamos de que de esa manera el 50% de la radiación rebotara o que no ingresara a la vivienda, y con eso también, implementando todas las que eran las barreras de hermeticidad, conseguimos también cumplir el blower door. Y como pueden ver, en nuestro caso particular, la demanda térmica en invierno, pues nos cerramos en un 5 kWh por metro cuadrado año, y en lo que es en verano es un 16 kWh por metro cuadrado año en combinación. Este factor combina tanto lo que es enfriar como lo que es deshumidificar, porque como lo he dicho anteriormente, invertimos o empleamos una alta cantidad de energía también en deshumidificar. Recordemos que podemos tener tranquilamente en Valencia un 80% de humedad relativa. También fue necesario implementar el aislamiento de todas las tuberías de ACS, de agua caliente sanitaria, porque liberan calor esas tuberías, y en verano, con los 43 grados que podemos tener aquí en Valencia, pues no interesaba que esa esté irradiando. Recordar también que durante 6 meses tenemos altas temperaturas, por lo cual hubo que aislar todo el sistema de tuberías. En cuanto a la envolvente, utilizamos EPS, poliestileno expandido grafitado, y ahí se ve a la izquierda lo que es el proceso de aplicación del aislante, de estos 15 centímetros que tuvimos que montar, y a la derecha tenemos ahí los 25 centímetros de aislante en tejado, que fueron necesarios para poder cumplir el estándar. Por otra parte, tenemos aquí en lo que fue la barrera de hermeticidad, que aquí tenemos un corte donde se puede ver tanto el techo, tanto el muro vertical y el suelo. Aplicando la regla del lápiz, pues fuimos capaces de crear una barrera continua de hermeticidad para evitar, obviamente, puentes térmicos y que por otra parte, nos permita cumplir con el blower door. Continuando con el sistema de ventilación que se implementó, aquí tenemos un diagrama de flujo para lo que es la época de invierno, donde vemos que nuestro sistema extrae de lo que son los baños, las zonas donde tenemos mayor cantidad de humedad, extrae el aire, que estará a 21 grados, lo extrae, lo pasa por el intercambiador, y el aire que en el exterior, recordemos que estamos en invierno, el aire que está ingresando a 1 grado, pues es capaz de traspasar ese calor de los 21 grados, se lo traspasa y inyecta aire a las habitaciones, aire fresco a 20 grados, que luego ya, mediante un split de 1 kilovatio, pues somos capaces de elevar a la temperatura de confort. En este diagrama está ejemplificado a 21 grados, pero realmente la temperatura, bueno, se setea la temperatura, pero conseguimos que de 20, pues un split sea capaz de elevar la temperatura a 21. Por otra parte, el sistema de intercambiador, pues aquí hay otro diagrama para que quede, utilizamos otras temperaturas para que se pueda entender. Desde el baño expulsamos ese aire a 20 grados, tomamos aire desde el exterior a 0, el intercambiador pues traspasa ese calor, es capaz de ingresarlo a 18 grados a la habitación, al dormitorio, y bueno, pues nuestro delta es pasar de 18 a la temperatura de confort. El resto del aire, pues que ya ha perdido su temperatura, pues se expulsa a 2 grados hacia el exterior. En el caso del verano, pues el diagrama similar, tomamos aire desde los baños, aire, es cierto, que como he dicho anteriormente, tiene altos niveles de CO2 y de humedad, se extrae desde los baños a 24 grados, pasa por el intercambiador, ingresamos aire a 43 grados desde el exterior, pongo un ejemplo extremo para que se entienda, y somos capaces, mediante el intercambiador de flujo cruzado, somos capaces de inyectarlo a 26 grados a los dormitorios. Luego, el split que comenté anteriormente, pues se encarga de bajar de estos 26 grados a la temperatura de confort. El mismo diagrama representado aquí, pues para verano, tenemos aquí el intercambiador de flujo cruzado desde los baños, estamos expulsando a 25 grados hacia el exterior,
Previamente, desde el exterior ingresamos aire fresco a 32 grados y el intercambiador se ocupa de bajar de los 32 grados a los 26. Bien, para terminar, utilizamos un termo de altas prestaciones, un termo compacto, además, ¿vale? Que permite la canalización de todas las tuberías hacia el exterior, con todas esas tuberías que están aisladas previamente, con un COP de un 3,86, o sea, es de alta eficiencia energética, y en este caso, aunque tenemos aquí la fecha técnica de 200 o 300 litros, se utiliza un termo de 200 litros, que además cuenta con la opción de un serpentín, ¿vale? Es un equipo que realmente está en el mercado y que no tiene un gran coste y permite el suplir o suministrar agua caliente sanitaria a un bajo consumo energético. En resumen, esto es lo que es la primera casa prefabricada. Ostentamos el título de la primera casa prefabricada de Valencia. Por supuesto, hay más casas prefabricadas en España, pero que sea 100% prefabricada y en madera, en Valencia somos nosotros. De hecho, somos la segunda casa de España en construirse bajo el estándar Passive House. Pues, Carla, esta ha sido mi presentación. Cedo la palabra al siguiente presentador. Muchas gracias, Gino.